¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social, 15 de febrero de 2024 y amanecemos con mucha información económica que aquí en Economía Social nos interesa analizar con ustedes. Soy Claudia Villegas y este es el equipo de Astillero de Revista Fortuna haciendo Economía Social. Vamos a platicar hoy, como se los anunciamos y se los prometimos, con el maestro Jorge Flores Kelly. Vamos a hablar de cómo México, una noticia que hace un año nos la adelantó Observatorio Nearshoring, México ya rebasó a China como principal proveedor de Estados Unidos. Lo confirmó pues las cifras de Estados Unidos y lo resaltó The New York Times, pero hace un año Observatorio Nearshoring ya veía esta tendencia claramente marcada. Y también hablaremos de inversión extranjera directa, más de 34,000 millones de dólares al cierre de 2023, reinversión de utilidades. ¿Qué significa esto para la economía, para el ciudadano de a pie, para la creación de empleos? Y para eso, pues, le damos la más cordial bienvenida, no sin antes agradecerle que esté con nosotros al maestro Jorge Flores Kelly. Él es fundador de Observatorio Nearshoring, del libro México piensa positivo, espero lo haya dicho bien. Ahora, querido Jorge, él es economista del ITAM y bueno, experto en manejo de datos. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por conectarte en otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Es un honor y un privilegio estar contigo y comentar el día de hoy acerca de estas cifras tan importantes. Gracias, querido Jorge. ¿Qué pasó con México, con China en el último año? ¿Cómo fue que logramos convertirnos no solo en el socio más importante de Estados Unidos, sino en un rubro muy específico, manufactura, querido Jorge? Así es, Claudia, como bien lo señalas, desde febrero de 2023 se empezó a ver que con las cifras mensuales, México ya estaba posicionándose como el proveedor número uno de los Estados Unidos desde el punto de vista comercial e iniciaba una tendencia que es con lo que culminó con las cifras que se presentaron recientemente por el Census Bureau de los Estados Unidos, que confirma que México se convirtió en el principal proveedor de nuestro vecino del norte. Y quisiera comentarte que si bien esa noticia es de gran impacto, por supuesto, y sabemos que es parte de todo este proceso de regionalización global que estamos viviendo, en el que las cadenas de suministro se están acercando a sus principales puntos de demanda y que lo que se está buscando es reducir los riesgos asociados a todas estas cadenas de suministro. Como riesgos son los temas, como hemos visto, de las pandemias, de crisis geopolíticas, de temas de logística y transporte. Pero lo más importante que señalaría yo, Claudia, y ese es uno de los mensajes principales que quizá haya pasado desapercibido en esta nota, es que no solamente México se convirtió en el principal proveedor de los Estados Unidos, desde el punto de vista de las exportaciones totales que hace México o de las importaciones que hace Estados Unidos, también se convirtió desde el punto de vista manufacturero, lo cual creo que es todavía una noticia de muchísimo mayor trascendencia. ¿Y por qué? Porque, bueno, no es lo mismo que México, siendo un vecino, se vuelva un proveedor de productos, por ejemplo, de tipo agrícola, y ganadero, y que en toda esa mezcla nos consolidemos como el número uno, a ver que en productos que requieren mayor complejidad, que requieren manufactura ligera y manufactura de valor, pues pasemos a ser ya el proveedor más importante. Creo que eso es un hito que hay que destacar de manera muy, muy importante. México no solo es el mayor exportador a los Estados Unidos, sino también es el mayor exportador manufacturero. Les comentaba que ojalá producción nos pudiera hacer favor de compartirnos, querido Jorge, un análisis que nos diste en exclusiva en Revista Fortuna, en donde esta gráfica, platícanos, Jorge, no tiene desperdicio esta gráfica.
Sí, como bien comentas, Claudia, es impresionante como podemos ver lo que es, por un lado, la desaceleración de China, que viene precisamente por ahí del año 2018, y estamos hablando del tema manufacturero, que se recrudece con el tema del COVID, pero que a partir de ahí empieza un declive continuo en los últimos años hasta 2023. Y por otro lado tenemos la parte del crecimiento de México y el surgimiento de México como el mayor exportador, mayor proveedor manufacturero para los Estados Unidos, que lo rebasa ya por ahí de un medio punto porcentual prácticamente de diferencia, y que esto nos ilustra un poco que la caída de China está siendo compensada en gran medida en manufacturas por el surgimiento de México. Y déjame hacerte aquí una aclaración importante. En muchos medios se había estado hablando, y por muchos analistas, que el gran ganón del nearshoring había sido Vietnam. Y como podemos ver, pues eso no es cierto, eso no lo avalan los datos. Si bien es cierto que a partir de 2018 Vietnam tuvo un repunte como proveedor de los Estados Unidos, y que eso coincidió con una caída en el caso mexicano, en realidad podemos ver por la pendiente de las curvas que en realidad el gran ganador es México, ¿no? Esto ha sido muy sensible porque se ha usado de alguna manera un cierto periodo para tratar de ilustrar algún tipo de narrativa, pero la realidad es que México sin duda ha desbordado por mucho a Vietnam, y por supuesto ha superado a China. Yo aquí agregaría que es muy importante, Claudia, que tomemos en cuenta que si bien es cierto que a partir de la imposición de aranceles a China, eh, eh, por ahí de 2018 pues, se hicieron efectivos, no se observó un repunte como se esperaba de México, sino que incluso México perdió algo de fuerza, y no es hasta después de la pandemia que se empieza a observar que México empieza a tomar una ventaja. Y esto tiene una serie de explicaciones, Claudia, y son muy sencillas si nos vamos al contexto político de esa época. Es la renegociación de su momento de lo que era el Telecán, que se convirtió en el Temec. La incertidumbre que metió sobre las cadenas de suministro en aquel momento, la amenaza de la cancelación incluso de la que se llegó a hablar, o de una renegociación muy desfavorable para México, sí tuvieron un impacto en el ánimo de las grandes corporaciones y de las cadenas de suministro globales de lanzarse a invertir, y quisieron esperarse de alguna manera a el resultado de la renegociación. Al ser la renegociación positiva, pues simplemente se reanudó el flujo de inversión, y por supuesto se reactivaron en gran medida las exportaciones, se incrementaron de México a los Estados Unidos, y México tomó esa ventaja sobre los países de Asia, sobre todo en el caso de Vietnam. Muchas gracias, Jorge. Yo quiero hacerte dos preguntas que tienen que ver con esa gráfica. Vemos que China trae un declive. ¿Esto es resultado de la ley de chips? ¿Es resultado de la ley antiinflación de Biden? ¿Es resultado de que China está experimentando inflaciones históricas, presiones en su economía? ¿Qué le pasó a China? Mira, yo creo que en parte es, por un lado, las tensiones comerciales que ha habido entre los Estados Unidos y China, que inician con la administración Trump y que culminan con la imposición de aranceles para 2018 en una gran cantidad de productos, y con tasas impositivas que van hasta el 25%. Eso fue algo que afectó de manera muy importante a China, y si bien el efecto, digamos, se enmascara de alguna manera porque viene el COVID, pues es algo que empezó a ocurrir. De igual manera, como bien mencionas, hay otros eventos que están surgiendo, y es con la política industrial de los Estados Unidos de profundizar en las cadenas de suministro no tradicionales, como son chips y vehículos eléctricos, pues eso también está teniendo un impacto de alguna manera en la que Estados Unidos está buscando tener cadenas de suministro que sean mucho más resilientes a impactos externos, y que estén mucho más cerca de los centros de consumo. Ahí es donde se ha abierto esta gran oportunidad
para México para posicionarse. Pero sin duda, digamos que hay varios factores y en resumen son las tensiones comerciales, algo importante también en la geopolítica, que ha sido algo que ha pasado un poco de noche, pero el impacto de la invasión rusa a Ucrania, este conflicto, también ha hecho que alguna inversión de la industria automotriz europea profundice en sus inversiones en México por considerar que es mucho más estratégico abastecer a los Estados Unidos desde nuestro país. Y por supuesto tenemos el caso de propiamente este cambio en las leyes, esta política industrial, que lo que está buscando es pues esa resiliencia y asegurar que hay ciertos sectores que sean considerados estratégicos para los Estados Unidos y que se tienen que manejar de esa manera, sin duda. Jorge, la otra pregunta tiene que ver precisamente con no solamente que México esté en el momento y en el lugar exacto, sino que México pueda, pues también aprovechar esta tendencia de la gráfica, seguir creciendo para ir ganando el terreno que China va dejando. Porque ahora sí, yo creo que ahí puede entrar Taiwán y Canadá y otros países. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que México está es muy bien posicionado, Claudia. Yo creo que digamos que México está ahorita en una etapa de cosechar mucho de lo que se estuvo, de lo que se esperaba que se iba a cosechar inercialmente con la competitividad de la manufactura mexicana. Sin embargo, sabemos que vino una desviación que fue esta irrupción de China como fábrica del mundo en la que todos los países privilegiaron la eficiencia, es decir, el menor costo y enviaron todo a China y finalmente el COVID nos vino a despertar y a hacernos ver que la economía global, Claudia, es como el cuerpo humano. El cuerpo humano, para poder funcionar de manera óptima, tiene una serie de redundancias. Es decir, tenemos 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 riñones, 2 pulmones. Es decir, el cuerpo busca, para mantenernos con vida, busca tener redundancias, que si se da una interrupción en algún lado, el cuerpo pueda hacer frente a eso usando un pulmón, el otro pulmón, un riñón o usando el otro riñón, etcétera. En este símil con el cuerpo humano es lo que estamos viendo en la economía global. O sea, vamos a un mundo, Claudia, de regionalización. Es decir, no es como se ha pensado, y es que bueno que tocas ese punto, como se ha pensado mucho, que se cierran fábricas en China y se reubican en México, o que se cierran fábricas en Asia y que se reubican acá en las Américas. El proceso de lo que es el nearshoring no es así. El nearshoring lo que implica es la regionalización. Y en este sentido es muy importante considerar, Claudia, que la zona de mayor crecimiento en el mundo en los próximos años va a ser Asia. Pensemos nada más en la incorporación de la India, en este caso, en un caso similar al de China. El camino hacia adelante es muy grande, por lo tanto, las empresas globales en este proceso de regionalización no están, las grandes corporaciones no están desinvirtiéndose de Asia para invertirse en México. Lo que están haciendo están aumentando la capacidad instalada en México para lo que se estaba surtiendo desde Asia hacia los Estados Unidos, se surta ahora desde México. Entonces, en este sentido, no es que se cierre una fábrica y se abra en México, que es un poco como generalmente se ha planteado, en el que se espera ver que todo sean nuevas inversiones. Lo que hemos visto es que México está capturando muchísima inversión. El 78% de las inversiones que México captura son reinversiones, es decir, son expansiones de operaciones. Y cómo, es decir, una planta que ya estaba instalada en México crece sus operaciones en México. ¿Por qué? Porque no le conviene cerrar sus operaciones en Asia, porque sabe que Asia trae su propio impulso y va a seguir creciendo en el mundo. Te pongo un ejemplo.
Hemos visto, por ejemplo, mucho movimiento de la industria automotriz coreana hacia México. ¿Por qué? Porque ellos tienen la determinación desde México, integrando una cadena de suministro completa con todo el ecosistema de proveedores, quieren ellos atender el mercado de los Estados Unidos y ya no los quieren atender desde Asia. Ahora, eso no quiere decir que van a cerrar plantas en Asia, y lo hemos visto también con los europeos. Es el mismo fenómeno que muchas de las inversiones se profundizan en México. Hemos visto inversiones de compañías alemanas, de compañías de origen inicialmente italiano, etcétera, que han buscado crecer desde sus operaciones en México. Entonces, ¿cómo puede México mantenerse en ese esquema? Yo creo que haciendo dos cosas muy importantes. La primera es desarrollar ecosistemas del ecosistema completo en las cadenas de suministro, es decir, no solamente atraer fábricas, sino atraer proveedores y además lograr que las empresas mexicanas y el capital mexicano también se sume a estas cadenas de proveeduría y por supuesto que esto jale a las pymes. Lo hemos visto mucho ya este fenómeno en la metalurgia, en las fundiciones, en los moldeos, troquelados, inyecciones, etcétera, que son efectos de arrastre, Claudia, que sí tienen un impacto muy importante como encadenamientos en la economía de manera agregada y por supuesto en el empleo. Esa sería el primer aspecto que es crucial que México maneje. El segundo, como ya se ha dicho de manera muy insistente, es el tema del capital humano. México tenemos también una posición privilegiada porque México es un país, el mexicano, la mediana de la edad del mexicano es por ahí de los 28 años. Entonces somos un país que tenemos aproximadamente 28 años. Además que somos, cuando se compara con la OCDE, un país que tiene en términos de formación universitaria técnica, tenemos exactamente la media de la OCDE. Pero ¿cuál es la gran diferencia, Claudia? La gran diferencia es que en México somos aproximadamente 130 millones de personas, mientras que países como España, Francia, el Reino Unido son países de 50 millones de personas en los que la mediana ronda los 50 años, la mediana de edad. Por lo tanto, dicho de manera muy sencilla, resulta que México está en un momento que por 100,000 habitantes es uno de los mayores productores de ingenieros y técnicos del mundo. Para que tengas una idea, México produce el doble, más del doble de técnicos que Brasil, siendo que Brasil es un país que tiene por ahí pasado los 210 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, por una cosa, porque los mexicanos los hemos hecho muy, como dicen, muy tequis, muy metidos en las cosas técnicas, por un lado, y por otro lado, porque somos todavía más jóvenes que otros países de la región en América Latina. Entonces, ese es un superviento a favor, es el famoso bono demográfico que se decía que no se aprovechaba y que no existía y que dónde estaba. Bueno, está aquí. Y eso es lo que está generando de manera muy importante que México tenga, digamos, una profundidad, una densidad, ¿no?, en su industria. ¿Qué es eso? Pues que puede recibir empresas y puede generar proveedores locales y puede generar mano de obra. Pero claro que no hay que dormirnos en nuestros laureles. Son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, entonces tenemos una cierta ventaja, pero en la que no debemos escatimar en lo más mínimo. Sobre todo, Claudia, si queremos dar este brinco en el que estamos muy bien posicionados para las cadenas de suministro del futuro. ¿Cuáles son esas? Ya lo hemos hablado, semiconductores, por ejemplo, circuitos integrados. Todo esto requiere de muchísimo talento y capital humano. Entonces no podemos aflojar en eso. Estamos muy consolidados en las cadenas tradicionales, pero si queremos dar este brinco, no debemos de perder de vista que necesitamos hacernos todavía más tequis. Más tequis, más STEM. A mí lo que me gusta mucho de platicar contigo, Jorge Flores Kelly, es que todo lo que dices está soportado en datos. Por ejemplo, nos hablas de cómo China está observando a México y a ver si coincide conmigo nuestra audiencia.
El nearshoring es como, ¿me quieres vender? Pon una sucursal aquí, ya no te voy a comprar de tan lejos. ¿Quieres estar aquí? Pon tu sucursal. Son sucursales de grandes negocios que están en Asia. La Secretaría de Economía dio un dato, fíjate, como inversionista extranjero directo, China está en el 80º lugar, no está entre los 10 principales, está en el lugar 80, pero se prevé que para los próximos años va a invertir 13,000 millones de dólares, una cantidad muy parecida a la que se da a conocer de Estados Unidos o de Canadá en este 2023. Entonces, Jorge, lo que vamos a ver es esto que nos estás contando. China va a traer aquí sus negocios, está buscando llegar a México y la reinversión de utilidades también, otra de las cosas que dices que se está confirmando en los datos que ayer dio a conocer Economía. El 74% de la inversión extranjera directa viene de reinversión de utilidades. Y yo me estaba acordando, ¿te acuerdas? En el 2008-2009, cuando fue la crisis de las hipotecas subprime, que lo primero que hicieron los bancos y las empresas fue reflotar a sus matrices y enviar sus utilidades. Fue realmente súper triste lo que pasó esos años, pero BBVA, Citi sacó utilidades y ahora sí que 3 doritos después o varias décadas después, las utilidades se quedan. ¿Cómo cambiaron las cosas? Así es, Claudia, eso es muy importante eso que señalas. Mira, las empresas, las grandes corporaciones, la primera opción que buscan para financiar sus expansiones y su crecimiento viene sin duda de los recursos que están generando la propia operación. Eso es una lógica muy elemental. ¿Por qué? Porque no te conviene a ti repatriar utilidades y pagar impuestos para luego pedir que te regresen los recursos que vas a necesitar. Entonces, la primera fuente de financiamiento, como lo hablamos, para estas expansiones, que es lo que estamos viendo que se está dando en la primera oleada del nearshoring, que son expansiones de operaciones existentes, la primera fuente de financiamiento es la reinversión de utilidades. Las empresas generalmente se financian de tres maneras. Una es reinversión de utilidades, otra van a los mercados financieros locales y otras pueden ser transferencias de la casa matriz, pero siempre hacen esta mezcla tratando de pues aprovechar primero los recursos que ya están en el propio país. Y eso es la mayor muestra de confianza que hay en cuanto a que las operaciones de nearshoring van a seguir y van a seguir adelante y que quieren crecer. Y el otro tema del que hablabas, que es esta parte de la inversión china, pues sí, también los chinos han entendido que dentro de las prioridades para los Estados Unidos es fundamental que las cadenas de suministro, que las empresas que provean a los Estados Unidos estén cerca de su país. ¿Por qué? Para evitar todo este problema del gran desabasto que hemos tenido. Y esto lo vemos en las cadenas de suministro tradicionales y por eso estamos viendo un gran flujo de inversión China a México, que a su vez después va a reexportar también al mercado de los Estados Unidos. Ese es un fenómeno. Creo que se ha magnificado mucho el tema de las tensiones comerciales. Si bien es cierto que hay tensiones comerciales, yo creo que aquí nadie traga lumbre y todo el mundo lo que busca es pues cumplir con esta nueva necesidad de estar cerca de los clientes, de los consumidores, y si eso implica para las empresas chinas trasladarse a México, pues lo van a hacer en las condiciones que les convengan a ellos, y de igual manera para los Estados Unidos creo que es importante asegurar que se cuenta con un suministro continuo y a tiempo. Y creo que en ese sentido las cosas están bastante alineadas. Jorge Flores Kelly, gracias por tu tiempo. Sabemos que nos abres tu agenda para poder platicar con la audiencia de Economía Social, porque estás realmente con un proyecto muy importante, ya luego nos contarás sobre él.
Pero la última pregunta, tenemos unos minutitos para cerrar, querido Jorge. ¿Tú crees que vamos por el camino correcto? Y fíjate que el otro día me comentaban, oye, pero ¿cuándo se firmó el nearshoring? Porque a las personas todavía les cuesta trabajo identificar qué es el nearshoring, ¿no? El nearshoring, Sí. como también escribiste en Revista Fortuna, pues es un reordenamiento geopolítico, porque me decían, pero se firmó el TLC y el TEMEC, ¿y cuándo se firmó el nearshoring? Y yo le explicaba a las personas que no se firma, sino que es este reordenamiento geopolítico, pero tu opinión, ¿tú crees que este impulso del nearshoring está dejando como en un nivel inferior estas controversias comerciales? O sea, todo lo podemos solucionar, ya sabes, cuando te peleas con la pareja, dices, todo lo podemos solucionar porque hay amor, todo lo podemos solucionar en las controversias del TEMEC porque hay nearshoring. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que lo que sí ha cambiado es la percepción, por un lado, de lo que es los socios estratégicos. Y creo que en este sentido, por un lado, los Estados Unidos están muy conscientes de que requieren socios estratégicos, aliados, que les permitan pues mantener trabajando sus cadenas de suministro y que no se interrumpa el flujo comercial y los insumos que requieren, porque esto finalmente va a afectar su economía. En ese sentido, creo que sí podemos hablar de que hay un cambio en, digamos, en la prioridad que tienen países como México principalmente y algunos otros también quizá de la región de Centroamérica y el Caribe. Creo que hay ahí un cambio en la percepción de qué es cuál es el rol, el papel que ellos pueden jugar, y creo que eso está muy claro. Entonces, en ese sentido, creo que sobre la base de profundizar en una relación, en una alianza, yo creo que es más fácil entenderse que cuando tiene uno una relación menos intensa. Creo que ahora han cambiado un poco digamos, las prioridades, y creo que eso sí abona. Ahora, asumir que eso va a resolver todas las cosas, cualquier diferencia que haya, yo creo que eso no es correcto, pero lo que sí creo es que definitivamente sí abona a la solución de muchos de las tensiones que se pueden dar, sobre todo si hay buena voluntad de encontrar dónde están realmente las oportunidades que son las oportunidades óptimas para los dos países. Creo que eso ha sido algo muy interesante que ha estado ocurriendo, entonces yo te diría que definitivamente sí facilita muchísimo llegar a un acuerdo, el que exista un cambio en las prioridades y que ahora la relación México-Estados Unidos sea muchísimo más importante para ambas naciones. Pues Jorge, muchísimas gracias por este tiempo y este análisis tan coyuntural. Por un lado, México convirtiéndose en el principal socio de Estados Unidos y después las cifras históricas de inversión extranjera directa que por lo que se ve van a seguir aumentando. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu espacio y gracias por Observatorio Nearshoring que nos está dando luz a muchos medios sobre lo que está pasando con este reordenamiento geopolítico de las cadenas de suministro. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto y un privilegio estar con ustedes, contigo, y seguimos en contacto y pueden buscarnos por ahí en las redes sociales, por favor. Muchas gracias. Observatorio Nearshoring, ¿verdad? Así en la red X. Sí, es Observatorio Nearshoring MEX. MEX. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias, gracias, Jorge. Claudia. Kelly, un abrazo. Y amigos, esto fue Economía Social con una entrevista que nos pareció muy oportuna para entender por qué dicen, no, la inversión extranjera directa no va muy bien, podría ir mejor. Creo que vamos en el camino correcto, los retos son estructurales, tenemos que seguir estudiando, pero nos estamos volviendo tequi, me gustó ese término que maneja Jorge Flores Kelly. Cuéntenle a sus hijos, cuéntenle a su familia, a sus hijas, que es momento de estudiar ingenierías, ciencias, que podemos dar esta sorpresa porque México está en el momento correcto, en el lugar correcto, y como en el amor,
lo que les decía, con la gente correcta. Tenemos un bono demográfico, estamos en ventaja en este momento, quizás nunca más se vuelva a presentar, por eso hay que aprovecharlo todos, incluyendo los medios, con estos enfoques de análisis mucho más de mediano y largo plazo. Amigos, yo soy Claudia Villegas, gracias por todos sus comentarios, por dar like, por compartir, por sus preguntas. Vamos a estar muy al pendiente de ustedes, de sus comentarios para siguientes programas. Quédense, por favor, con el maestro Julio Hernández Astillero en las charlas astilladas y nos vemos el próximo lunes. Les deseamos un excelente fin de semana y recuerden, en fin de semana los gastos hormiga nos acechan. Cuiden mucho el presupuesto, cuiden mucho la quincena. Desde hoy aparten algo para ahorrar, algo para gastar, algo para planear, que bien vale la pena. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes.